Continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote sobre esta alerta del periodista Orlando Pérez que había asegurado que estaban haciendo un intento de desalojo de la Corte Constitucional y que ya prácticamente le habían dado un ultimátum. ¿Qué decir al respecto? Sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque además, a ver, lo que informa Orlando son un par de documentos oficiales del gobierno de las libertades, ¿no? Del Nuevo Ecuador, que se hace decir, pero que en realidad siempre se terminan chocando con la realidad y se muestran quiénes son, ¿no? Son unos monstruos que les da asco la democracia. Y dentro de estos dos documentos que emite Orlando Pérez como alerta, en el primero se menciona que prácticamente la Corte Constitucional debe salir del edificio donde sesionan ya hace algún tiempo atrás. Y esto se dio además luego de las marchas, ¿no? A raíz de que existe toda esta presión favorable de la ciudadanía con la Corte Constitucional, reculan, Frank, reculan, dan marcha atrás y dicen, no, me equivoqué, pero el daño ya está hecho. O sea, esto ya es una muestra, ¿no es cierto?, de que estas personas no solamente les bastó con exhibir los rostros de los 9 jueces de la Corte Constitucional como si fueran los más buscados, luego de esto llamar a sus huestes, que son sumamente violentas, para que vayan a intimidar prácticamente al frente de la Corte Constitucional y lo que faltaba, ¿no? Desalojarles de su edificio para que no puedan sesionar. Por suerte, al parecer esta medida fue dada marcha atrás, pero ya te muestran de lo que son capaces, ¿no? Estos gobiernos que tienen estas vertientes de León Febres Cordero, donde prácticamente desaparecían a los Restrepo, de estos gobiernos que también tienen una vena fascista, como la de Pinochet, donde prácticamente se tomó todos los poderes del Estado y asesinaba a militantes de izquierda, o tampoco olvidemos estos gobiernos como el del Cono Sur en Argentina, donde prácticamente en la dictadura de este miserable que murió en el baño, Frank, cómo es la vida, ¿no? Tan paradójica, este dictador argentino murió en el baño, Videla. este tipo Videla raptaba a niños de militantes de izquierda y era tan psicópata que le daba a los propios miembros del ejército de Argentina para que ellos les críen como si fueran propios, ¿no? Entonces, esta es la vertiente de la cual mama este régimen que se dice una mezcla de Videla, de Pinochet y de León Febres Cordero. Una mezcla, nos quedamos, qué lástima, tuvimos una pequeña falla. Vamos a retomar la transmisión. Por suerte en esta ocasión no han sido muchas las fallas que hemos tenido. A veces la conexión, ya las operadoras creo que nos tienen fichados, que no nos dejan a veces continuar bien con el programa. Perfecto, ya estamos nuevamente. Decías una mezcla. Este gobierno es una mezcla. Sí, es una mezcla de lo peor que ha pasado en la historia de América Latina, ¿no? Yo creo que es una mezcla de Pinochet, yo creo que es una mezcla de Videla, yo creo que es una mezcla de León Febres Cordero, ¿no? ¿Por qué hago? Incluso me pueden decir, estoy exagerando, Daniel, pero a ver, si esta gente pudiera hacer lo que hacía Videla y lo que hacía Pinochet, créeme, Frank, que tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo Hace no rato. estaríamos aquí. Pero gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales y gracias a que cada vez se democratizan más estos espacios, tenemos algo de visibilidad, lo que nos da también protección para nuestras vidas. Pero solamente recordemos lo que hicieron con los 4 chicos de las Malvinas, tal vez por ver algo que no debían ver, porque en ese momento hay informes que mencionan que los militares estaban custodiando algo, ¿no? Estaban custodiando algo. Y los chicos vieron algo que no debían ver, los desaparecieron de una forma terrible, terrible, Frank, los quemaron con Los combustible de torturaron. avión, los torturaron. Entonces, esta gente es capaz de hacer esto, ¿no? No es que estoy maximizando o amplificando, o tal vez dramatizando, o tratando de decir, no, no, el Daniel tiene mucha inadversión, pero ya a raíz de los hechos podemos ver, han asesinado niños inocentes, han asesinado neonatos,
han asesinado personas que necesitan el tema de las dializadoras porque sufren de problemas graves para su salud. Han botado a la patada a 5.000 funcionarios públicos, han quebrado empresas por su ineficiencia, producto de los apagones, que prácticamente hubo una pérdida de 7.500 millones de dólares. Somos el país más violento de América Latina, el segundo más violento del mundo. Entonces, no estoy exagerando, estoy hablando con hechos, que sí nos debe llamar a la reflexión, que sí nos debe llamar a que actuemos de una forma racional en estas próximas elecciones. Si no, nadie está a salvo en este nuevo Ecuador. Es un llamado a la conciencia colectiva, mi mensaje, que eh, ya las personas que dieron su voto por Novoa incluso se deben sentir defraudados, ¿no? O sea, ya veo que incluso les ha puesto un impuesto, el tema de los courier de $2. O sea, yo no sé, ya no hay empleo en este Ecuador. Yo creo que ustedes incluso son igual de ecuatorianos que yo y sienten, pues, en los bolsillos cómo está la economía hecha trizas. Yo creo que ustedes deberían reflexionar y pensar si esto quieren para su futuro. Nosotros sabemos lo que queremos para nuestro futuro, porque ya construimos eso durante la época de la Revolución Ciudadana. Tal vez ustedes, dentro de su capacidad muy poca para retroceder al pasado, para hacer una retrospección de las cosas, no recuerden, pero las personas que fuimos parte de este gobierno revolucionario que fue Rafael Correa, si les podemos decir con memoria lo que hicimos, ¿no? Yo creo que sí deberíamos mencionarles, Frank, que sacamos 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, ¿no? Tú mencionas lo que hicimos en tema de hidroeléctricas y de el sistema petrolero del país, Frank, para que también sepan lo que construimos durante esa década. No, pues las cifras, los números hablan por sí solos, diría Daddy Yankee. El tema de las hidroeléctricas, tras haber hecho la construcción de las 8 hidroeléctricas y la inversión que superó los 10.000 millones de dólares en el tema eléctrico, nos convirtió en el primer país de la región y el quinto a nivel mundial, no lo digo yo, lo dice el Consejo Mundial de Energía, con seguridad energética. Y si nos vamos al tema petrolero, que también es energético, la refinería de Esmeraldas pasó de tener una capacidad operativa que bordeaba el 70% a tener el 100%. Pero claro, dijeron que esa, ese mantenimiento fue muy costoso, pero nadie habla de lo que pasó después, cuánto dinero recaudó el país gracias a esa repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y si nos vamos al hecho de que, por ejemplo, hace pocos días veía casi con una lágrima en el ojo, 0% de capacidad operativa de la refinería de Esmeraldas, maldita sea, ni siquiera en la época de Lucio Gutiérrez pasó eso. Y eso no significa cientos de millones de dólares. Ya las cifras aproximadas datan de 1.300 millones de dólares en pérdidas económicas porque dejaron abandonado el SOTE, dejaron abandonado el OCP, dejaron abandonada la refinería de Esmeraldas y las pérdidas se cuentan por millones. Le estamos pidiendo a Perú, que no es un país netamente petrolero, que nos de sus derivados del petróleo. O sea, es que es una cosa de locos, pero nadie dice nada, parece que a nadie le interesa. Ayer vi a Roque Sevilla firmando con la ministra de Energía, Inés Manzano, este tema del tema fotovoltaico, que en algún momento hablaremos con Daniel más a profundidad, para 600 megas. No me de olvidar la cara de hornado de Roque Sevilla. Claro, 600 megas, y eso es, y eso va a pactar con el régimen de Novoa y a cuánto dinero nos irá a vender Roque Sevilla. Hay que estar muy atentos a esas cláusulas y a esos contratos, que dicho sea de paso, en el Nuevo Ecuador un solo contrato no está limpio, la mayoría está manchado, pero hasta la médula. Podría seguir, pero este no es el tema de hoy. Pero sí es bueno, gracias Daniel por también darme ese paso, porque sí es bueno recordar. La memoria histórica debería ser parte de nosotros. Y producción ya me dice que tenemos el documento en el cual se muestra lo que Daniel acabó de mencionar hace poco. Esta intención de desalojar, ahí ya lo pueden apreciar más de cerca. Ha habido la intención de desalojar, escúchese bien,
a los 9 jueces de la Corte Constitucional, y ahí ya lo podemos leer de una manera más acercada. Y ahí está. Señor doctor Joel Marlín Escudero Solís, presidente Corte Constitucional, en su despacho, de mi consideración, mediante el presente hago referencia al oficio número, ahí lo pueden ver, del 19 de agosto de 2025, donde se cita, sin perjuicio de la constante en el numeral precedente, es decir, la obligación de la Corte Constitucional del Ecuador de desalojar el inmueble referido en el plazo máximo e im- improrrogable de un mes con base en las obligaciones constantes en los instrumentos que hoy terminan. Al respecto, debo indicar que se deja insubsistente el documento antes mencionado. O sea que parece que reveyeron, parece que dieron marcha atrás a una intención de desalojar a los 9 jueces de la Corte Constitucional. Y ahí yo te pregunto, ¿qué fue lo que les pasó al régimen de Noboa? ¿Será que se dieron cuenta de la brutalidad que iban a cometer? No, es que ya es demasiado procaz. O sea, es increíble. Yo creo que hemos perdido el sentido común. Esto nos debe llamar a la reflexión profunda. Yo me acuerdo cuando Correa, no sé, tal vez rompía un periódico porque la prensa que tenemos es la peor de América Latina. Ya le acusaban como dictador, ya le acusaban prácticamente como el heredero de todos los males del Ecuador. Pero aquí de una forma evidente, evidente, amigos, porque hay un documento público donde menciona que Daniel Noboa se quería tomar la Corte Constitucional y presionar para que los jueces, los 9 jueces, salgan del lugar y dejen de sesionar. Yo creo que ya de cuerpo entero demuestra lo que es capaz de este diminuto ser humano, ¿no? Donde prácticamente no hay una independencia de funciones. Ya tiene tomado el Consejo de Participación Ciudadana, ya tiene cooptado el CNE, ya tiene cooptado el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora lo único que le falta, como dijo este asambleísta impresentable de ADN, es la pata coja, ¿no? Que es la Corte Constitucional. Y han hecho de todo, o sea, han hecho de todo, desde colocarles basas como si fueran criminales, sí, enormes, gigantes, gigantes. En eso se derrocha la plata del erario público. Luego de esto, sacar a las huestes de Daniel Noboa, que además ahí había platita de por medio, ¿no? Y pudimos ver un sinfín de videos, uno en especial. Yo sí les pido que vean, amigos, de la cuenta de Twitter Yamingo, Yamingo, donde este compa hace una reportería espectacular y evidencia fajos de dinero de una persona que es vinculada a una alcaldía de la provincia de Esmeraldas, muy cercana a Roberta Zambrano, que A la obviamente tienen prefectura. afinidad política, exactamente, que tienen afinidad política con ADN de Daniel Noboa. Y ahora lo último, ¿no? Entonces, ya cerrar la Lanford, esto quiere, cerrar la Lanford, que sesionen, vaya a saber dónde diablos, y tomarnos la Corte Constitucional, porque los designios del FMI así nos piden, ¿no? O sea, a ultranza prácticamente haciendo este tipo de prácticas dictatoriales, quieren que las 3 leyes económicas urgentes de Novoa sean aprobados para que ellos sigan autoperdonándose millones de dólares como los 76, que ya fue evidente que lo hicieron en este domingo tributario. También quieren que tanto a Fran como a mí, como al pueblo ecuatoriano y a personas que somos bastante, porque ellos nos ven como enemigos, ¿no? No nos ven como oposición, nos ven como enemigos, nos pinchen, luego de esto nos coloquen espías, vayan a nuestros hogares, fraguen pruebas, nos coloquen ahí este polvo que tanto le gusta a la oligarquía rancia de este país y nos terminen mandando a prisión. Esto quieren y esto debemos indignarnos. Mañana hay una marcha, todos los jueves hay una marcha que sale desde el Arbolito hasta la Corte Constitucional, es una marcha ciudadana. Yo sí pido a las personas que vayan. Yo mañana estaré ahí, Frank. Yo mañana voy a estar ahí porque es la única manera que tenemos el pueblo ecuatoriano de respetar nuestros derechos. Si no marchamos ahora, muchachos, si no levantamos la cabeza ahora, no vamos a tener futuro, no vamos a tener democracia. Sí es un llamado a la conciencia colectiva y a indignarnos, que tampoco se pierda la capacidad de indignarnos en este país lleno de buitres que están tratando de destrozar con el aval del FMI. Y quieren hacer de el país su puerquito.
porque se están llevando la carne y hasta el hueso, me atrevo a pensar. Con el tema de Sacha, parece que se han olvidado. Querían darle incluso a la tía de Isabel Noboa. Bueno, fue coincidencia, dijeron ellos, que el ordeño, que es de Isabel Noboa, haya estado entre una de las empresas que se iba a adjudicar el campo petrolero más rentable y de mejor calidad como lo es Sacha. Pero hasta ahora todavía no se ha descartado esa posibilidad. Está en el congelador. Esperemos que no logren hacer esto, porque si logran hacer eso, amigas y amigos, las pérdidas económicas serían mil millonarias. Sería más de 20.000 millones de dólares que llegaríamos a perder si llega a pasar eso. Antes de finalizar con esto, ¿cuál sería la verdad monumental de esto que ha estado pretendiendo hacer el régimen de Noboa? De desalojar a la Corte Constitucional. ¿Acaso los 9 jueces tendrían que ir a sesionar en el Parque El Arbolito o quizás al frente de Carondelet para ver si así Noboa les da el beneplácito de poder interpretar la Constitución o hacerla respetar? Daniel. Este tipo es capaz de este tipo de prácticas que ya rozan en una dictadura, solo porque el Fondo Monetario Internacional le pide. Así que este tipo es un lacayo de organismos internacionales que le dan préstamo para pagar deuda, ¿no? Y vayamos a ver, pues, quién luego se hace millonario con el cobro de la deuda externa del Ecuador. Y hay casos como el feriado bancario y otros más donde mencionan que estos grandes capitales, estos grandes, entre comillas, capitalistas, compran esta deuda y luego la venden y vayan a ver pues lo que generan después. Así que son medidas totalmente de espaldas al pueblo ecuatoriano porque no elegimos esto. O sea, yo creo que incluso los propios novoístas, el más irracional de los novoístas, debería indignarse por este tipo de prácticas. Esto ya está rozando con el tema de las dictaduras. Ya por poco, llámenle a esto Corporación Novoa y no Ecuador. Falta eso, nada más. Falta Hacienda eso. Bananera Novoa. O a veces yo he Sí, dicho narco Hacienda Bananera Novoa, porque es una cosa de locos lo que pasa en este país. Y bueno, nos quedamos nuevamente con una pausa. Qué raro, justo en uno de los momentos cumbres de la te entrevista. me Vamos a fuiste, ver. Frank, no te escucho. Perfecto, ahí ya retomamos la transmisión y te podemos observar. Adelante. Eh, Perdón, estoy estabilizando mi internet. No sé si me escuchas. Te escuchamos fuerte y claro. Sí. Parece que las operadoras también ya no quieren hacernos escuchar. Y eso que ya no están, bueno, por lo pronto ya no están en la obligación de dar información de los usuarios, o sea, ustedes que nos ven a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos y nosotros también. Pero bueno, vamos a continuación. Nos decías lo último, Daniel. Y que ya esta gente ya está rozando con prácticas dictatoriales, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Poner de estos capataces a los milicos y a los chapas para que comiencen a agredir a los ciudadanos que son incómodos. Solo esto les falta. Ya tienen tomado todos los poderes. Y con estas, ojalá que no pase y ojalá que esto sea un revulsivo para que la ciudadanía de forma rauda y en forma masiva vaya a las calles y defienda la democracia, porque al fin y al cabo estas leyes que están tratando de colocar son lesivas en contra del pueblo ecuatoriano. Y si no, preguntémonos qué ha hecho Daniel Noboa cuando ya estaban institucionalizadas estas leyes. No hizo absolutamente nada. Al contrario, hay muchos malos elementos de la Policía Nacional, de las propias Fuerzas Armadas, que son la guardia de seguridad privada de estos narcotraficantes, como yo jamás me voy a olvidar de este narcotraficante Briones Chiquito, que fue asesinado en Manta, que su esposa también tenía unos sueños eróticos con ser una emperatriz de la mafia, y dentro de su equipo de seguridad había un militar en servicio activo y otro en servicio pasivo. Esos son los problemas reales que existe en el Ecuador. No hay una depuración, el polígrafo no existe y obviamente
las UPCs y los cuarteles se caen a pedazos. Entonces, ¿cómo queremos combatir al narcotráfico si las personas que incluso que van a dar esta batalla les dan chalecos Temu, Frank? Les dan chalecos que no sirven para absolutamente nada, pero obviamente en el proceso de fiscalización que estaba dentro de la Asamblea Nacional, tomaron este caso los de ADN y se han silenciado, como han silenciado también el caso de los chicos de las Malvinas, como han silenciado también el caso de Progen y como lo quisieron ayer, ¿no? De una jugada, entre comillas, maestra, ¿no? Si les gusta estos sinvergüenzas, romper todos los procesos legislativos al interno de la Asamblea Nacional, donde prácticamente se hizo un exhorto para que una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana, de apellido Correa, es médica la compañera, iba a indicar cómo estaba el sistema de salud público, pero en una jugada maestra pasó a hablar el asambleísta Andrés Guzmán, ¿no? Y obviamente en De lo base a lo que cual, dijo este tipo, tuvo que votar la Revolución Ciudadana y de una forma sumamente pacífica, ¿no? Le dijo, señor Noboa, le pido y le solicito que por favor ayude a la salud pública, cuando el texto original de la Revolución Ciudadana, que fue ya votado por los asambleístas de ADN y que debía ya pasarse al Pleno de la Asamblea Nacional y que lo diga públicamente el asambleísta Correa y en base a eso tomar voto y exhortar al gobierno nacional, se cayó, porque el periodista deportivo, este tipejo, que no sabe un carajo de política, ni de la realidad, de lo que vive sus hermanos guayaquileños, ya prácticamente comenzó a adorar la píldora, ¿no? En este discurso, donde prácticamente dijo, no, no estamos en crisis hospitalaria, cuando hay evidencia, pero demasiada abundante, cómo se caen a pedazos los hospitales de Durán, cómo se caen a pedazos los hospitales Pablo Arturo Suárez, los hospitales de Guayaquil, el Universitario de Guayaquil. ¿Qué más quieres, Bushmer? No seas tan hijo de puta. No vayas en contra de los intereses incluso de los que te votaron. Pero son estas jugadas maestras, ¿no? Donde rompen todos los procedimientos parlamentarios, donde prácticamente quieren tomarse la Corte Constitucional, la que aplauden, ¿no? La que aplauden Carlos Vera, lo que aplaude la data, lo que difunden masivamente emergencia de esos portales de desinformación y de odio masivo que tiene comprado por más de 17 millones de dólares el Nuevo Ecuador de Novoa. han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Vamos a la tercera y última parte. Gracias a todas y todos por seguir conectadísimos a través de En Retrospectiva, dejar su épico pulgar arriba. Vamos al siguiente tema. Vamos a colocar nada más la claqueta y lo que hemos preparado. Porque hemos preparado, amigas y amigos, vamos a hacer un recuento primero de lo que ha sido este tema tan álgido, porque se ha visto a través de las redes sociales cómo está en una situación calamitosa el sistema de salud pública a nivel nacional. Y vamos a escuchar el primer video de Viviana Veloz. Vamos a escucharlo a continuación de lo que nos dice la asambleísta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Fatal, fatal. Les estamos visitando desde la Asamblea Nacional. Estamos realizando un proceso de fiscalización a todos los hospitales públicos. Patios llenos de basura por el personal de limpieza impago. Inadecuada manipulación de alimentos no El consumidos. 12 de este mes ustedes van a cumplir 6 meses. 6 meses, ya cumplimos 6 meses. Sin pagarles nada. pagarles, exacto. ¿Qué les ha dicho el hospital? Que ya se estaban agilitando tuvimos una reunión precisamente con la doctora y nos dijo que ya se estaban agilitando para que salgan por lo menos 3 meses. Cuando usted vuelva a ocupar la red de salud pública, tiene que darle todo. Es Yo no obligación. sabía, yo compré porque en realidad mi hija estaba bien mal y tenía que... ¿Qué tenía su bebé? Estaba, primero me dijeron que era una neumonía. Médicos recetan en papeles reciclados.
La verdad es que no hay medicamento, solo eso es lo que puedo decir. No hay, porque uno viene a hacerse atender que sí que tiene que comprar las medicinas afuera. Excremento de aves en las instalaciones que generan insalubridad. Alimentos caducados y en descomposición. Doctor, esto es bodega y no debería estar en cuarentena. Medicamentos que caducan en agosto no están en cuarentena. El hospital tiene 21% de abastecimiento en medicina y 19% en insumos. Por favor, los ministros que están a cargo de la salud, en este caso, que por favor vengan y gestionen el tema de las medicinas aquí, la atención por parte de médicos, enfermeras y todo, porque a veces no ayudan, nos dan una atención que no merecemos, la verdad, y quisiera que con eso nos ayuden aquí en el hospital para que mejore un poco el sistema de salud pública. Desgarradoras las revelaciones que nos dio la asambleísta Viviana Veloz. ¿Qué decir al respecto, Daniel? Porque justamente escuchábamos la intervención de Andrés Guzmán en la Asamblea Nacional y él decía que no estaba en una situación tan precaria, que más bien lo que ellos querían hacer era evitar actos de corrupción como los ocurridos durante la pandemia. ¿Qué decir al respecto? Él no está al tanto de lo que pasa en los hospitales públicos del Nuevo Ecuador de Noboa. Oh, claro que está al tanto. Toda esta gente está al tanto de lo que hace el emperador de Nuevo Ecuador, pero la única función que tienen ahí es limpiarle los crímenes. Eso hacen tanto las Jaramillo, tanto Nils Olsen como este Bodoque, periodista deportivo que tiene aspiraciones para ser o prefecto o alcalde de Guayaquil. Y yo creo que las evidencias acá nos deben llamar a la reflexión, porque a mí en particular sí me rompe el corazón, ¿no? Me rompe el corazón el hecho de ver que hay en las paredes cucarachas, el hecho de ver de que incluso los médicos no tienen algo tan básico como hojas para imprimir las recetas a los pacientes, donde los enfermos deben comprar sus medicinas, donde prácticamente la basura está rebosando porque este gobierno asesino recortó el presupuesto para limpieza, para seguridad, para medicina y en general fue un recorte en estos 2 años de más de 1.200 millones de dólares. Así traten de colocar estos comités de emergencia, como ayer la tonta útil del gobierno, que es Carolina Jaramillo, mencionaba en una cadena pública diciendo que ahora sí vamos a combatir las mafias y vamos a colocar estos estados de emergencia para restituir el daño que han hecho. Ustedes son mandaderos del FMI. Y yo ya coloqué el día de hoy, de hecho, Frank, un tweet donde tiro abajo esta mentira de esta señora Jaramillo, mencionando que ya incluso en el año anterior, en el año 2024, Noboa ya emitió ya generó 2 comités de emergencia. El primero era para afrontar el tema de la inseguridad y el segundo era para afrontar el tema de la crisis energética. ¿Qué pasó al cierre del anterior año, Frank? ¿Qué pasó? Tú sí recuerdas. Hubo pérdidas por 7.500 millones de dólares por apagones de 18 horas. Lo segundo, si no Y eso lo recuerdas, dijo, fuimos, y eso lo dijo el Comité Empresarial de Quito, de la Cámara de Comercio de Quito, claro, por si acaso. sí, yo soy portavoz de lo que dijo Mónica Heller, ¿no? Lo segundo, fuimos el país más violento de América Latina. Entonces, estos comités emergentes son un canto al vacío, ¿no? No va a servir para nada porque lo de fondo es un designio del FMI recortar todo lo que genere servicios públicos y obviamente esto ir pagando a la deuda, ¿no? Y seguir abonando al pago de deuda y que obviamente estas élites rapaces y criminales sigan embolsicándose el dinero. Mientras tanto, no hay medicinas. Ya vimos en el reportaje
Un gran trabajo Santi Oña y un gran trabajo Wilmer, mis panas, lo han hecho muy bien, donde se deja en evidencia esto, ¿no? Al llegar nada más, vimos un mar de basura ahí donde pasaba la asambleísta Viviana Veloz. Luego de esto, vimos en las paredes prácticamente destruidas, vimos una cucaracha gigante ahí, Frank. O sea, les tratan como animales a mis hermanos. O sea, incluso yo creo que los animales tienen más dignidad en este momento. Y esto no ve el Gushmer, ¿no? Yo creo que esas cejas enormes que tiene debería cortarse para que vea la realidad del Ecuador. Y también que deje usted de ser tan lacayo, porque es un lacayo del poder, y se ponga a favor del pueblo ecuatoriano, porque esto nos debe indignar a todos, por más que seas una persona de centro, de derecha, de izquierda. A mis hermanos no se les debe tratar así, porque además se pagan impuestos, Frank. Yo quiero preguntarme y les pregunto a ustedes, ¿qué hicieron con la subida del 12 al 15% de esos 3 puntos que nos subieron del IVA? ¿Dónde están reflejados? ¿Dónde están? Porque este reportaje evidencia que todo esto prácticamente es una ficción. Todo esto, lo que dicen, los que dicen que combaten al narcotráfico, los que dicen que son la nueva política, son un reencauche de lo peor que ha pasado en mi patria. Son un reencauche de León Febres Cordero, que es de los social cristianos, son un reencauche de la democracia popular, son un reencauche de este mamarracho de Yamil Maguad, de este mamarracho de Lucio Gutiérrez. Eso es Novoa. Eso es Novoa, es prácticamente las caras de lo peor que ha existido en la política, solo que con buen marketing, como decía ayer el presidente Rafael Correa. Es lo que sí han logrado canalizar muy bien el marketing político. Es increíble, hay bastante gente que piensa que realmente Noboa está trabajando para combatir a las mafias, a los grupos narcodelictivos y a la corrupción en especial. Cuando uno va a ver los indicadores, nosotros hemos subido en el ranking de corrupción a nivel mundial. Antes se había bajado de manera drástica y a mí siempre me gusta hablar de la historia para hacerles algo muy didáctico. Durante la época de la Revolución Ciudadana prácticamente se eliminaron los tramitadores. Ya no había, no existían. Pero desde la época de Lazo comenzaron a emerger nuevamente los tramitadores y con Novoa los tramitadores están a la orden del día. Turnos cotizados en cientos de dólares, tanto para la cédula, el pasaporte. Un amigo que quise grabarle me dijo, loco, para sacar el tema del pasaporte me dijeron $1,500, me daban en una semana el turno. Yo le digo, brother, déjame tomar tu testimonio. Me dice, no, loco, esos ya son un nivel más alto y cambiamos de tema. Es una cosa de locos, o sea, $1,500 para conseguir un turno para un pasaporte. Cuando antes, en la época del Mashi, se conseguía el pasaporte, recuerdo que más allá de 40 minutos no se demoraba. Pero bueno, ese es parte del nuevo Ecuador. Otro de los Igual las videos, cédulas, eran igual las cédulas. rapidísimas. Ah, Menos 20 de 30 minutos. minutos ya tenías tu cédula. Claro, era Ahora violento. incluso en el IES vi un video que circula en redes sociales donde ya no hay ni estos rótulos donde te llamaban, ¿no? A que vayas a determinado cubículo. Ahora ya regresamos a los 90 donde prácticamente la persona que está haciendo el proceso tiene que decir, ¿no? Gritar, número 10, número 5, número 7. O sea, a ese nivel hemos retrocedido, ¿no? Al nivel incluso de que estas mafias, como bien citaba Frank, tanto las mafias que están pululando en el tema del tema de las licencias, del tema de las cédulas, están prácticamente felices de la vida, ¿no? Esto es el neoliberalismo. Esto es el neoliberalismo, destrozar lo público para que las mafias ocupen ese espacio que no ocupa lo público. Y ahí hacer su propio agosto. Ahí está el trabajo del que tanto hablaban. El trabajo que, qué pena, o sea, parece chiste, pero la indignación es más en ocasiones. Vamos con el siguiente video, y es que la situación en los hospitales, y a propósito, antes de ir al siguiente video, ¿qué decir al respecto? Salió a la luz una, una lista
de que Noboa gastó nuevamente $5 millones en publicidad, más allá de lo que ya ha venido gastando. Si la memoria no me es esquiva, ya sumarían cerca de 100 millones, pero sigue en esta dinámica, sigue gastando en publicidad, pero no tiene para gastar unas cánulas que a duras penas cuestan $2 y así evitar la muerte de 12 bebés o incluso 18 como aseguró Anderson Boscan. Y si nos vamos al macro, lo que fue develado en la Comisión de Niñez y Adolescencia presidida por Viviana Veloz, son cerca de 640 bebés que han fallecido en hospitales públicos, de los cuales 48 habría sido por falta de cánulas. Daniel. No, esto es del mundo al revés, ¿no? No tienen $2.20 para comprar cánulas que hubieran evitado el asesinato de 18 neonatos, pero sí tienen 17 millones que lo han embolsicado a estos buitres de la información, como son La Data, como son Carlos Vera, como son Ecuavisa, como son RTS, que le limpia la cara a este criminal que tenemos como presidente. Si hay dinero para eso, para dilapidar, porque dentro del contrato que lo publicó y lo investigó muy bien el periodista Álvaro Martín. Ojo, Álvaro Martín, que es una persona de derecha, pero en este último tiempo, este hombre creo que de una manera consciente, se ha dado cuenta de lo que representa este gobierno y él cada vez que puede hace investigaciones muy interesantes que evidencia este tipo de cosas, donde prácticamente se le pagó mensualmente a Carlos Vera $11.000, se le paga o se le pagó a La Data $19.000 mensuales, se le ha pagado a estos pasquines de RTS, de Ecuavisa, más de $20.000 para que laven la cara de estos criminales, porque ¿qué tienen que informar, Frank? ¿Cómo se mueren niños en los hospitales públicos? ¿Cómo se mueren pacientes renales? 1.000 pacientes renales porque no dieron los recursos. No creo que eso informen, ¿no? Lo que informan son estas campañas de lavado permanente y de odio masivo en contra de la revolución ciudadana o en contra de las personas de izquierda para atontar a la población y hacer un lavado cerebral de forma estrepitosa, ¿no? Para esto sirve estas campañas vomitivas que tiene el gobierno de Daniel Noboa. Y frente a eso, ¿qué decir precisamente de uno de los actores que ahí ya lo pueden apreciar, amigas y amigos? Ahí está el documento de la investigación que hablaba Daniel. Ahí está todo lo que se ha invertido entre comillas. Eso sí es gasto, amigas y amigos. Y no es un Correcto. ga y no es una inversión realmente, porque estas personas terminan siendo relacionadores públicos. Por ejemplo, a Carlos Vera no le puedo llamar periodista porque un periodista no hace eso. Quizás le dicen de apodo periodista Carlos Vera, pero este realmente se convierte en un relacionador público, pero disfrazado de periodista. Hay que decir las cosas como son. Si a uno le pagan esa cantidad, $11.000, para lavarle la cara al régimen, eso se llama relacionador público. Pero frente a esto, ¿qué decir, Daniel? Estábamos hace pocas semanas viendo cómo se despedía a 5.000 funcionarios públicos y ellos aplaudían esto, decían, al fin se va esta burocracia, al fin se van estos sueldos dorados. Pero yo te pregunto, ¿acaso ellos no son los que realmente tienen los sueldos dorados? Claro, claro, claro. Carlos Vera ha sido un fresh poodle con croquetas doradas, ¿no? Y no solamente con este gobierno. Este tipo también ha sido lavacara de gobiernos de derecha, incluso en el régimen de Sixto Durán Bazén, este mamarracho, le designaron como ministro y cuando se casó, él públicamente hizo una invitación a sus colegas, pero siempre le gustó la pauta, ¿no? Dentro de aquí de la invitación ponía, y el regalo debes enviar a este número de cuenta. O sea, a este tipo siempre se ha beneficiado de los cargos públicos y donde mira posibilidad, miau, ¿no? Miau, este tipo va ranchando todo lo que puede. No son periodistas, pues. Periodistas, pues periodista es Álvaro Martín.
periodista es Frank, periodista soy yo, periodista es Alexis Moncayo, el propio Orlando Pérez. Esta gente hace relaciones públicas en base a lo que les pagan y es por eso que sus silencios también cuestan, porque hasta ahora yo no he visto que el gran periodista Carlos Vera mencione estos casos de la crisis en los hospitales. ¿O tú lo has escuchado, Frank? No lo he visto en sus redes realmente. No, yo tampoco le he oído a Benedetti, que es el dueño de esta cloaca con antena que se llama Radio Centro, porque él era un acucioso periodista, ¿no? Decir algo sobre el asesinato de neonatos. O incluso a estos pendejos que tienen ahí como tontos útiles, como Magallanes, Arturo Magallanes, que este señor no tiene idea de política y por suerte algo sabe de fútbol, pero se meten a hablar de política, es porque hay una pauta ahí de por medio. Incluso dentro de la investigación que generó Álvaro Martín, hay una cantidad destinada para redes sociales, para darles mensualmente una cantidad a estos opinadores y estos vertederos de cloaca que fungen como influencer para que hablen lo que le dice el gobierno de turno, ¿no es cierto? Entonces, esto sí es el verdadero estado de propaganda, no el que quisieron hacer creer al pueblo ecuatoriano que era en la época de la Revolución Ciudadana, donde incluso tanto medios de extrema derecha como Ecuavisa, como Teleamazonas, hacían campañas, pero ya demasiado evidentes en contra de Rafael Correa. Sí inventaban fake news, pero gracias a que sí había una democracia y había contrapesos, había una ley de comunicación y esto evitaba los excesos, ¿no? Pero ahora estamos viviendo en una selva de pauta donde estos miserables pueden decirte que tú tienes relaciones con el narcotráfico, como lo hizo esta señorita coloradita, Janet Inostroza, acusando directamente a un asambleísta de la Revolución Ciudadana, a la exministra Lady Zúñiga, que tenía relaciones con Fito, que hasta ahora ha aprobado. Y es tan sinvergüenza que no ha rectificado incluso. Estamos en una selva donde la pauta es lo que prima y los ideales debe ser una persona muy convencida para mantenerlos, si no caes en estos juegos que prácticamente atentan en contra de la libertad de expresión y de la democracia. Y ahí es cuando uno comprende por qué le tenían tanta bronca al presidente Correa en su momento, porque no les daban quizás cancillerías, embajadas. Yo recuerdo que en la época de la Revolución Ciudadana había que ser riguroso para los cargos diplomáticos, pero cuando uno ve los perfiles de las personas que envía a Noboa, hijos de periodistas que no tienen la formación adecuada, personajes que hablan del ámbito económico, no sé qué tiene que ver el ámbito económico con las relaciones internacionales, por ejemplo, pero por lo menos que se haga ver ese tipo de cuestiones en el Nuevo Ecuador. Veo muy poco realmente. ¿A qué crees que se deba? ¿Esta es la manera de comprar a periodistas, funcionarios y demás personajes que opinan y que supuestamente tienen una alta credibilidad? Veía también que no es solo de Noboa, sino que pasó durante el gobierno de Lazo y también pasó durante el gobierno de Moreno. Sí, sí, por supuesto, son compras de conciencias. A ver, aquí prácticamente lo que vemos es que el poder político ha cooptado la esfera mediática. ¿Qué quiero decirles con esto? Que prácticamente en base a la pauta, que está bien, yo creo que incluso el gobierno debe destinar pauta para difundir obras, difundir lo que haces en base a tu ejercicio Claro. durante los años que estás como primer mandatario. Lo que estoy en contra es que se utilice la pauta para que te hagan campañas de desprestigio, para que se inventen fake news, para que prácticamente dilapiden tu honra, laceren tu honra pública. Y eso es lo que se ha hecho durante estos 8 años, porque esta gente, ¿qué tiene que presentar como obras? Creo que Guillermo Lazo inauguró un poste. Este mamarracho de Lenín Moreno dijo que había un puente en la nada, ¿no? Y de repente ese puente en la nada fue inaugurado en un evento bilateral entre Colombia y Ecuador. Y este sinvergüenza
tuvo que dar marcha atrás, ¿no? ¿Y qué ha hecho Novoa? Créeme, Y ese de la obra puente, que... antes de ir a Novoa, y ese puente recuerdo que fue inaugurado dos veces, porque primero lo inauguró Moreno y luego lo volvió a inaugurar Lazo, Lazo. Y era claro. interesante porque ahí estaba el churo que era de Ecuador ama la vida, un símbolo de la Revolución Ciudadana, que le taparon con una manta. Una cosa de locos. Así son de sinvergüenzas, ¿no? ¿Y qué obra tiene Novoa? Novoa tiene los muñecos de cartón. Otra obra de Novoa es, Fran, esta UPC que vi en el Guabo, en la provincia del Oro, que prácticamente es una posilga. Estos son las grandes obras de las élites, ¿no? Y las que eran obras revolucionarias eran elefantes blancos. Fran, espérame un ratito, voy a colocar luz porque ya me veo muy, muy oscuro. Permíteme unos minutos, por favor. Gracias a todas y a todos. Vamos a continuar junto a Daniel Granja, experto en comunicación política. Y en este caso vamos a al segundo video porque hemos preparado para que ustedes vean la situación calamitosa de cómo está el nuevo Ecuador de Noboa. Y ahí se los dejo para que ustedes también lo coloquen en los comentarios. ¿Acaso no será que más de, acaso no será que los más de $1.000 millones que fueron reducidos en el presupuesto los que afectó esta situación? ¿Ustedes qué creen, amigas y amigos? Déjennos en la cajita de los comentarios. Vamos a activar el audio nada más y continuamos con el siguiente video. Área de recolección de los desechos infecciosos, peligrosos. Si usted la ve en esas características, es por lo mismo, por la asignación de presupuesto que todavía no se tiene para poder tener el servicio externalizado de la recolección de los desechos infecciosos. ¿Eso qué es allá? Esa es nuestra área de recolección de los desechos infecciosos, peligrosos. Si usted la ve en esas características, es por lo mismo, por la asignación de presupuesto que todavía no se tiene para poder tener el servicio externalizado de la recolección de los desechos infecciosos. ¿Eso qué es allá? Esa es nuestra área. Una situación totalmente complicada. ¿Qué decir al respecto? Vemos cómo están apiladas la basura, vemos cómo está el servicio de manera tan precaria. ¿Es eso lo que se merece el pueblo del Nuevo Ecuador de Noboa? Incluso yo creo que los propios, los propios novoístas no merecen este tipo de tratos, ¿no? Yo creo que incluso esa gente anticorreísta y racional merece dignidad, merece ser tratado a la altura de sus impuestos, porque al fin y al cabo ellos también aportan con los impuestos, ¿no? Y esto ya te deja ver, pues, cuáles son las obras del Nuevo Ecuador. Las obras del Nuevo Ecuador son este tipo de situaciones que destrozan la dignidad humana. Son, me acuerdo que incluso inauguraron un ascensor, ¿no? Esta Y era le la gran obra pusieron de una Novoa. placa, y le Ah, pusieron una placa. son gente vomitiva, en realidad. Pero esto ha sido bueno porque además creo que con lo que ha generado este proceso de fiscalización de la Revolución Ciudadana, ya incluso medios de derecha como Primicias, como Ecuavisa, están haciendo sus propios reportajes y están evidenciando la realidad, que prácticamente el estado de salud está en terapia intensiva. Ha sido bueno y yo creo que entró esa bala al régimen de Noboa al punto de que declaró en emergencia, ¿no? La salud pública, que vaya a saber para qué va a servir. Yo creo que no va a servir para nada. Así que me parece que este ejercicio deben hacerlo en todos los campos relacionados a la salud, a la carretera, a las dializadoras, muchachos. La gente está muriéndose. Mañana hay un plantón. Me parece que acá en la plataforma del sur, ahí debería ir una comitiva de asambleístas de la RC, de estos dignos que no se vendieron a la chequera más grande del Ecuador, de la CONAIE, de incluso los socialcristianos, que para mí son lo peor que ha pasado en el Ecuador, pero son oposición ahora, y sí deberían también hacer este tipo de ejercicio en todos los ejes que te acabo de mencionar,
ver cómo se caen a pedazos las escuelas, ver la condición de las carreteras, el registro civil, el tema de los pasaportes y evidenciar, ¿no? Y evidenciar prácticamente cuál es la obra de Novoa, que es Frente a nada, eso, ¿no? frente a esto, ¿crees que se pueda cambiar en algo la realidad después de lo que se votó el día de ayer en la Asamblea Nacional para tratar de como exhortarle a Noboa para que haga un trabajo interinstitucional, veíamos que fue la resolución, y que pueda funcionar prácticamente la salud pública? ¿Crees que vaya a servir en algo esto? No, no, no. No va a servir de nada porque de hecho este hombrecito ya tenía el diagnóstico de cómo estaba en el Ecuador en el año 2023. ¿Qué hizo durante estos meses antes de ser reelegido de una forma dudosa como presidente? No hizo absolutamente nada. En contraste con Correa, que él apenas llegó al gobierno, declaró estado de emergencia, temas tan prioritarios como la salud y la educación, y a través de esto logró tener una gran cantidad de capitales, de dinero para afrontar esta situación. Pero Novoa no ha hecho absolutamente nada. Lo que tiene es para pauta, lo que sí tiene es para estos viajes que se da a nivel mundial. Ahora recién estuvo en Brasil, en Argentina, no ha traído ningún aspecto positivo. Y obviamente para darles bonos a los policías y a los militares que son su fuerza de choque. Prácticamente para seguir lucrándose del Estado ecuatoriano a través de sus leyes también, ¿no? Para perdonarse dinero, pero ahí podemos ver la realidad que ya no puede ser ocultada. Podemos ver cómo Ecuavisa también sacó el reporte en torno a la situación tan precaria que se está viviendo en el Hospital Eugenio Espejo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez y en la mayoría de hospitales. ¿Tú crees que sea, como dijo Guzmán, que, que para no declarar en emergencia la situación de la salud es para evitar el tema de la corrupción? ¿Realmente crees que sea por eso que no declaran en emergencia después de ver todo lo que hemos visto, hasta cucarachas en los hospitales? Pero si eso son la corrupción institucionalizada, no tiene sentido lo que dice Guzmán. El decretar un estado de un estado de emergencia en el tema de la salud es prioritario. No estos comités emergentes que no sirven para un carajo, porque además dentro de la institucionalidad del gobierno ya existe un comité encargado de esto. Creo que no revisaron ni sus propias entidades públicas, ¿no? Entonces, esta gente prácticamente nos está viendo la cara, está jugando con las esperanzas del pueblo ecuatoriano y no va a servir de nada. Ya lo expliqué, creo, Fran, que ya emitieron dos comités, tanto para el tema energético como el de seguridad, supuestamente para afrontar estas crisis, y no llegó absolutamente nada. Al contrario, cerramos en el año 2024 con cifras escalofriantes, siendo el país más violento de América Latina y también con apagones que causaron pérdidas enormes. Lo de la salud, lamentablemente, va a pasar lo mismo que con estos dos otros aspectos. Tengo 5 minutos, Frank. Ya me están presionando para otros temitas laborales. ¿Cuál sería la verdad monumental de esto que se está viviendo en el régimen de Noboa con con los hospitales, con las crisis multidimensionales que estamos viviendo actualmente en el Nuevo Ecuador? Es fruto de esta política neoliberal, fondo monetarista, que prácticamente nos está llevando al peor de los Ecuadores. Estamos hipotecando nuestras ilusiones y esperanzas de vida y estamos provocando de que prácticamente sean vulnerados los derechos del pueblo ecuatoriano. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. A ti, querido Frank, ya nos veremos para igual seguir hablando verdades que incomoden al poder. Yo creo que esta es nuestra labor como periodistas y sobre todo como ciudadanos críticos
que sí queremos levantar este país de las ruinas que nos está dejando Moreno, Lazo y este mamarracho de Noboa.